Hola, bienvenido a tu curso de teoría de juegos. En esta ocasión vamos a hablar de una breve historia y los conceptos referentes a la teoría de juegos. Eh, Referente a la teoría de juegos, pues se consideran como los padres, digamos, del nacimiento de la teoría de juegos, von Neumann y Morgenstern, en su trabajo Game Theory and Economic Behavior. En este caso, este trabajo pues es un libro matemático de John von Neumann, el economista, es matemático von Neumann y el economista Oscar Morgenstern, que es considerado ampliamente un texto innovador que creó un campo de investigación interdisciplinario de la teoría de juegos. Nos vamos entonces con, digamos, un poco atrás. Vamos a ver que hay trabajos anteriores como Zermelo, Borel y el propio von Neumann en años anteriores, en 1913, 1921, 1928, que ya anticipaban las bases teóricas de la teoría de juegos. También son de destacar los pioneros economistas como Cournot. En este caso hay un modelo de competencia de Cournot. Cournot fue matemático y economista francés, conocido sobre los estudios de la oferta y la demanda. Luego más adelante, von Neumann y Morgenstern establecen las bases de lo que actualmente se conoce como teoría de juegos clásica, de lo que hablamos en un principio de su trabajo de teoría de juegos y el comportamiento económico, proporcionando entonces una solución a juegos de suma cero. ¿Cuáles son los juegos de suma cero? Aquellos en los cuales los jugadores se encuentran en el conflicto absoluto. Vamos a suponer un ejemplo rápido en el cual tenemos una apuesta entre dos personas y apostamos $5. Entonces el que gana se lleva $10 y el que pierde, pues pierde todo prácticamente. Entonces el que gana finalmente gana $5 que perdió el otro, y el que pierde, pues pierde sus $5 que se lo entrega a la otra persona. Entonces, en ese caso estamos en conflicto absoluto. Lo que gana uno es el que pierde, es lo que pierde el otro. Entonces, en estos casos vamos a hablar de juegos de suma cero, adelantándonos un poco más de lo que vamos a ver ya un poco más adelante. Y establecen en este caso los fundamentos para el análisis de juegos con más de dos jugadores. Ya en los años 50, John Nash, que es una persona muy conocida, es un matemático estadounidense que fue ganador del Premio Nobel de Economía, y esta persona pues aporta algunos conceptos más importantes como lo llamamos el equilibrio de Nash, la solución de negociación de Nash, para una gama más amplia de juegos, no solo para aquellos que modelizan el conflicto puro. En los años 70, investigadores como Selen y Harsanyi entonces desarrollan los conceptos que permitirán la aplicación fructífera de la teoría de juegos en la economía y en muchas otras disciplinas. Justamente esas personas, Selten y Harsanyi, Selten en este caso un economista y matemático alemán, y John Harsanyi, que en este caso es estadounidense, es un profesor de economía húngara y de origen judío, pero que estuvo viviendo en Estados Unidos. Ellos justamente comparten el premio Nobel junto con John Nash, Selten y John Harsanyi. Entonces, estos pues ganaron el premio Nobel de Economía en el año 1994. Por ahí es interesante también, hay una película acerca de la vida de John Nash, se denomina Una mente brillante, que también te invito a que, si deseas verla. Recordando nuevamente que John Nash fue premio Nobel en Economía en 94 por su contribución en la teoría de juegos. Vamos a irnos ya entonces a la diferenciación de los juegos por tipos. Primeramente, la grande diferenciación es tipo de juegos cooperativo y tipo de juego no cooperativo. En el cooperativo, entonces, se analizan probabilidades de que algunos o todos los jugadores lleguen a algún tipo de acuerdo sobre qué decisiones va a tomar cada uno. Decisiones que, obviamente, vamos a hablar un poco más a detalle sobre juegos cooperativos y no cooperativos en un video en específico, entonces, para que ustedes puedan distinguir un poco mejor. Aquí le damos una introducción nada más. Entonces, en los juegos cooperativos va a haber algún acuerdo previo. Y en los juegos no cooperativos se analiza qué decisiones tomará cada uno en ausencia de este acuerdo, justamente. Y los juegos no cooperativos se dividen nuevamente en estáticos, dinámicos, con información completa y con información incompleta. Los primeros, los estáticos, en los que los jugadores toman decisiones de manera simultánea.
Es decir, cada jugador decide sin saber qué ha decidido el otro jugador. En los juegos dinámicos puede haber el caso en el que un jugador ya conozca las decisiones del jugador anterior. En los juegos con información completa, todos los jugadores conocen las consecuencias para sí mismos y para los demás del conjunto de decisiones tomadas. Y con información incompleta, algún jugador puede desconocer alguna de esas consecuencias. Algunos conceptos básicos de teoría de juegos debemos entender acerca de jugadores, que son los participantes del juego que toman decisiones con el fin de maximizar su utilidad, desean ganar más, ¿verdad? Y pueden ser obviamente dos o más jugadores. Estos jugadores toman acciones, que es el siguiente concepto. Las acciones son decisiones que pueden tomar cada jugador en cada momento en que les toque jugar. Las estrategias, entonces, es un plan completo. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque es un plan completo de un jugador con las que éste podría proponerse participar en dicho juego. Entonces, las estrategias es el conjunto de todas las acciones que el jugador va a tomar, considerando las acciones que pudiera tomar el otro jugador. Entonces, considerando esta acción que va a tomar el jugador, yo tomaré esta acción. Esa es una estrategia. Como resultado, entonces, son los distintos modos en que puede terminar o puede concluir este juego. Y finalmente, cuando concluye el juego, vemos entonces qué utilidad obtuvo cada uno. Es el último punto, entonces, la utilidad o los pagos. Y los pagos, entonces, es la utilidad o los pagos que recibe o el cobro en el caso de que pierda, por ejemplo, un jugador al acabar el juego, el cual depende del resultado de este mismo. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video.